Hola, ¿qué tal? Soy Dani Blázquez, soy psicólogo especialista en duelo y hoy estoy con Mundo Psicólogos porque hemos preparado una formación sobre el duelo. Es una pequeña introducción para comprender conceptualmente la pérdida, qué tiene que ver la pérdida con el duelo, qué implicaciones tiene en nuestra vida, y lo vamos a ver dividido en una especie de decálogo. He preparado un decálogo de duelo en el que en 10 puntos vamos a entender un poco desde la perspectiva clínica, terapéutica, cómo podemos afrontar el duelo de los pacientes. Casi todas las formaciones, ya lo sabéis, empiezan siempre con una definición y normalmente se acude a instituciones, a organismos, a entidades como la Real Academia Española, ¿no? Para comprender de qué estamos hablando. Y esta vez es verdad que la RAE define el duelo de una forma que a mí particularmente no me atrae del todo. Entonces vamos a verla y vamos a matizarla un poco, vamos a completarla y hacerla un poco más completa para comprenderla mejor desde el aspecto psicológico, ¿no? La RAE define el duelo como dolor, lástima, aflicción, sentimiento y todas las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien, ¿no? Para mí el primer error es atribuir el duelo a la pérdida de un ser querido únicamente, a la muerte, ¿no? El duelo está en todas partes y lo vamos a ver en el decálogo de hoy. Lo encontramos en muchísimos aspectos de nuestra vida, en muchísimas circunstancias vitales. Entonces, siento que este es el primer error. Y hay otro gran error, y es que en el duelo no solo hay dolor, no solo hay malestar, que también, pero es verdad que durante el proceso de duelo coexisten muchas emociones muy diversas y por tanto esta definición se queda un poco corta. Así que yo os propongo una definición diferente, más completa sobre el duelo, una definición que dice algo así como que es un proceso emocional que me permite elaborar una pérdida en mi vida, que me ayuda a integrar esa ausencia en mi vida de forma adaptativa, haciéndome sentir todo lo que necesito sentir para comprender las implicaciones que conlleva dicha pérdida. Para mí, de esta definición hay 3 puntos fundamentales. La primera es que es un proceso emocional que me permite, o sea, que me sirve para algo. Es un proceso funcional, está ahí por algo, no es un obstáculo a batir, no es algo que haya que quitarnos de en medio, sino que tiene una utilidad, ¿no? Me ayuda a integrar la pérdida. Todo lo que me hace sentir la pérdida me sirve para poder comprender las implicaciones que tiene en mi vida, ¿no? Toda la emocionalidad desagradable o negativa, como a veces la llamamos erróneamente, sirven en realidad para comprender lo que me está pasando, ¿no? Y es lo que me hace sentir todo lo que necesito sentir, ¿no? Para mí esta fórmula verbal es muy reveladora, ¿no? Porque nos da ya una visión muy acogedora del duelo, ¿no? El duelo no es un obstáculo a batir, es algo a lo que le tenemos que hacer espacio. Como os decía al principio, el duelo no solo está relacionado con la pérdida de un ser querido, no solo está relacionado con la muerte, aunque la muerte sería como el duelo por antonomasia, ¿no? Lo que todo el mundo entiende como un duelo o lo que todo el mundo entiende que es necesario pasar un duelo para entender e integrar una muerte en nuestra vida, ¿no? Por eso os quiero enseñar algunas de otras circunstancias vitales donde se pueden encontrar duelos, donde podemos experimentar un duelo para poder finalmente poder integrar esas pérdidas en nuestra vida, ¿no? Principalmente, como decimos, está la muerte ajena, también la muerte propia. Muchas veces encontramos en consulta gente con miedo a la muerte, gente con una especie de duelo anticipado por su propia muerte, ¿no? O la muerte perinatal, que muchas veces es una muerte que llega antes de que empiece la vida, ¿no? O una muerte durante el embarazo, por ejemplo, ¿no? El duelo perinatal es todo un capítulo. Encontramos duelo, por ejemplo, en un despido, en un cambio de trabajo, en una mudanza, en una ruptura sentimental, por ejemplo. En la pérdida de la salud, por ejemplo, cuando nos diagnostican una enfermedad, cambian muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no? De repente nuestro rol puede verse modificado, a lo mejor tenemos que ser cuidados por alguien o trasladarnos a vivir a otro sitio o finalmente nuestras capacidades, ¿no? Se ven modificadas, ¿no? Y ahí también hay muchas pérdidas. Incluso también en la pérdida de la identidad o de los objetivos vitales, cuando hay algo en nosotros que nos transforma y nos convierte en una persona diferente, o cuando tenemos que renunciar a un sueño, por ejemplo, algo que íbamos persiguiendo durante mucho tiempo y hay un montón de expectativas que tenemos que reestructurar, ¿no? También en la pérdida de amigos, no solo cuando nos enfadamos o discutimos, también cuando esas relaciones como que se distancian y de repente no sabemos muy bien cómo nos hemos convertido en dos desconocidos, ¿no? Ahí hay duelos muy invisibles para nosotros que también están haciendo mella, ¿no? Que también nos están atravesando. Y en definitiva, me gusta decir que casi cualquier cambio vital puede ser causa de un duelo, de un proceso de duelo, porque en cualquier cambio hay pérdidas alrededor, ¿no? Y a veces también hay renuncias.
Vamos a hablar de las fases del duelo, que es un mítico, ¿no? Un clásico. Casi todo el mundo las conoce, las hemos escuchado en el cine, en las series, incluso las hemos atribuido a otros procesos emocionales también, a otras circunstancias vitales, ¿no? Esta fase de negación, de enfado, de negociación, ¿no? Bueno, pues dejadme deciros que es en realidad un mito. Estas fases en realidad no existen como tal, no las tenemos que transitar como tal, ¿no? La psiquiatra que las desarrolló y que estaba investigando sobre esto, Kubler-Ross, es una de las grandes voces sobre el duelo de nuestra profesión, pues lo que estaba investigando entonces era el propio duelo, ¿no? El duelo de personas que estaban atravesando una enfermedad terminal y estaba estudiando cómo era su camino hacia el final de su propia vida, ¿no? Cómo iban integrando lo que estaba por venir, ¿no? Que era el final de su propia vida. Y estableció 5 categorías, 5 fases en las que más o menos el grupo que estaba estudiando estaba atravesando de una forma más o menos en paralelo, ¿no? Y más o menos con cierto orden, ¿no? La negación, el enfado, la negociación, la tristeza y finalmente la aceptación. Lo que ocurre, como os digo, es que en realidad son un mito porque no tienen por qué ser secuenciales, no tienen por qué tener una duración determinada, no tienen por qué cumplirse todas o aparecer todas, tampoco en orden, ¿no? Esa secuencialidad que vemos tampoco la vemos realmente luego en consulta, ¿no? Aunque la veamos en el estudio. Por supuesto, no son universales, no son fases por las que atravesamos, por las que transitamos todos, ni muchísimo menos. Tampoco hay una sola forma de experimentar esas fases, ¿no? Es verdad que hay elementos comunes en esas fases y elementos comunes en casi todos los duelos, que también es lo que nos permite estudiarlo, ¿no? Como fenómeno psicológico y poder establecer una intervención terapéutica científica, ¿no? y con evidencia para tratar el duelo. Pero lo cierto es que el duelo es personal y único y lo vemos todos los días en consulta, ¿no? Así que este segundo punto del decálogo del duelo es este, ¿no? Que las fases, en realidad, las fases del duelo son un mito. Si las fases del duelo son un mito y si no hay una duración determinada para atravesar el duelo, entonces, ¿cómo podemos hablar a veces de duelo cronificado, de duelo persistente, ¿no? De estos duelos aparentemente patológicos que, entre comillas, duran más de lo que deberían, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de duración si lo que estamos diciendo es que en el duelo no hay tiempos, ¿no? Bueno, os he traído los criterios diagnósticos de lo que se conoce como el duelo persistente. Ya sabéis que el DSM, ese manual de diagnóstico de los psicólogos, que casi ningún psicólogo utiliza porque es demasiado rígido, ¿no? Y demasiado categórico, ¿no? con sus etiquetas. Por eso os he traído los criterios diagnósticos del DSM para entender por qué este duelo persistente que establece el manual puede ser controvertido, ¿no? Puede ser problemático. Tenemos principalmente 4 criterios, ¿no? 4 checks que cumplir para establecer que un duelo es cronificado, ¿no? El criterio A es que la persona está sintiendo una nostalgia intensa por el fallecido. Ya de primeras solo se contempla el duelo por una pérdida de vida, ¿no? Por la pérdida de un ser querido, por la muerte de alguien, ¿no? Por lo tanto, esto ya entendemos que puede ser problemático. El criterio B nos dice que al menos uno de los siguientes síntomas debería cumplirse, ¿no? La dificultad para aceptar la muerte, sentimientos de incredulidad, intenso malestar, evitación de recordar a la pérdida o sensación de que la vida no tiene sentido, ¿no? Bueno, casi cualquiera de nosotros podríamos hacer check en casi cualquiera de estos síntomas cuando nos enfrentamos a un duelo. Por lo tanto, es una sintomatología no solo normal, sino natural, y vamos a ver cómo de necesaria es también. El criterio C es el clásico del DSM, ¿no? Que es el que el malestar impide nuestro funcionamiento con normalidad, ¿no? Y el criterio D establece una duración mayor de 12 meses para adultos y mayor de 6 meses para niños y niñas, ¿no? Como si los niños y niñas fueran superhéroes que pueden superar las pérdidas en tiempo récord, ¿no? Es problemático porque el duelo en el mes 11 no entra dentro de esta categoría y en el mes 13 sí entra. En el mes 13 ya podemos hablar de un duelo patológico, ¿no? Lo cual, bueno, a mí me resulta muy controvertido, sobre todo para el trato con los pacientes, ¿no? Yo no trabajo con tiempos, en el duelo no me parece recomendable trabajar con tiempos, trabajamos ni siquiera con la etiqueta de duelo, trabajamos con un malestar que está conectado con una pérdida. Y a partir de ahí tenemos que acompañar a la persona, independientemente de los tiempos que la persona esté manejando, ¿no? Aún así, siempre me gusta
siempre me gusta dejar en manos de los profesionales, de los compañeros, la propia intuición clínica, ¿no? Hay veces que vemos un duelo que está durando más tiempo del que aparentemente debería durar en las circunstancias vitales de esa persona, y en realidad lo que estamos encontrando son otras necesidades, otra serie de carencias, otra serie de pérdidas pasadas que a lo mejor no se han resuelto del todo. Por lo tanto, este decálogo sigue con su punto 3 diciéndonos que el duelo cronificado o complicado o persistente no existe. Antes os decía que cualquier cambio puede implicar un duelo, ¿no? Puede activar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque en todo cambio hay pérdidas alrededor y a veces incluso renuncias activas, ¿no? A veces renunciamos a cosas para promover cambios en nuestra vida, ¿no? Así que yo muchas veces igualo el concepto de cambio al concepto de pérdida y os quiero contar cuándo podemos identificar que estamos ante un duelo de un paciente, ¿no? Por supuesto, ante una pérdida, pero he resuelto como 4 elementos que deberían estar más o menos presentes en este tipo de circunstancias vitales para poder identificarlo como tal, ¿no? El primero es la necesidad de reestructurar expectativas. Un duelo es un proceso que nos dice, ok, lo que esperábamos que íbamos a vivir o la forma en la que lo íbamos a hacer o las personas que nos iban a rodear ya no están ahí, ¿no? No va a ser como nosotros esperábamos. Por lo tanto, hay una necesidad de reestructurar toda la expectativa que teníamos prevista, ¿no? Al mismo tiempo, existe la necesidad de ajustarse a las nuevas rutinas, ¿no? Las nuevas rutinas que aparecen cuando estamos ante una pérdida, ¿no? Cuando muere alguien, pues la propia ausencia, el propio vacío que deja, nos limita y nos condiciona también nuestro propio funcionamiento. Cuando perdemos algo, cambiamos de trabajo, nos mudamos o dejamos una relación sentimental, hay mogollón de rutinas alrededor que se ven afectadas, ¿no? Esto está muy conectado también con la reestructuración de las expectativas. Y al mismo tiempo está muy conectado con el siguiente punto, que es la redefinición de roles, ¿no? A veces pasamos un tiempo cuidando a un familiar, el familiar fallece y pasamos de ser cuidadores a dejar de serlo, ¿no? O pasamos de ser una persona en pareja a una persona soltera, o soy el periodista de esta agencia y ahora soy el presentador de este programa, ¿no? Entonces esos roles se redefinen y ahí estamos también ante una necesidad de reestructurar. Y luego el elemento de sostener la incertidumbre, que bueno, por supuesto es muy común en muchísimos malestares, ¿no? Pero la necesidad de sostener la poca certidumbre que tenemos ante lo que está por venir, ante el escenario que tenemos, ante la pérdida, ¿no? Si tenemos que ajustar expectativas, redefinir roles, ajustarnos también a las nuevas rutinas, imaginaos la incertidumbre que se nos pone por delante en el camino, ¿no? Por lo tanto, estos 4 elementos normalmente siempre se ven reflejados en un proceso de duelo. Estoy seguro de que los podéis identificar. Al mismo tiempo, estos elementos me hacen retrotraerme a un momento que vivimos todos, aunque no lo recordemos, que es nuestro propio nacimiento. Yo siempre cuento que el propio parto, el propio nacimiento es el primer duelo que experimentamos, porque pasamos de estar durante 9 meses en el vientre de nuestra madre a de repente aparecer en un mundo lleno de estímulos, con sonidos, olores, ruidos, donde nuestras necesidades básicas solo se van a satisfacer si activamente nosotros las demandamos de una forma u otra. Por tanto, de repente nos tenemos que ajustar muchísimo a ese nuevo entorno, ¿no? Es una manera un poco extrema de explicar cómo se producen los duelos y sobre todo de explicar que el duelo está ahí desde el principio de nuestra vida, ¿no? Que nuestra propia naturaleza está preparada para poder asimilar un proceso de duelo porque nos enfrentamos a cambios y pérdidas y renuncias durante todo el rato, ¿no? Todo el tiempo. Así que diríamos que el ser humano está programado con una especie de patrón de pérdida-adaptación desde el principio. Ese patrón de pérdida-adaptación se da todo el rato, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, lo vamos a ver. Casi todas las semanas tenemos que hacer ajustes, por no decir casi todos los días. Casi todas las veces tenemos que redefinir nuestras expectativas y reordenar un poco lo que esperábamos que íbamos a experimentar para poder continuar de manera funcional, ¿no? El duelo es este proceso que acabo de definir, pero de una forma un poco más extrema, generando un malestar mayor y de una forma que nos atraviesa bastante, ¿no? Así que este 4º punto del decálogo del duelo es que este patrón de pérdida-adaptación es una constante en nuestra vida. Por lo tanto, para mí la conclusión de este punto 4 es que sabemos hacerlo, es que nuestra naturaleza está hecha para poder enfrentarse a un proceso como este.
En este patrón de pérdida y adaptación hay dos elementos que van a marcar un poco la morfología del duelo, ¿no? La forma en la que vamos a experimentar el duelo va a estar marcada y condicionada por dos elementos principalmente. El primero es el vínculo, lo que me une, el apego, el sentido de pertenencia que me une a eso que pierdo, ¿no? Cómo condiciona también nuestro rol, cómo estructura nuestra vida, ese tipo de vínculo que tenemos hacia lo perdido. Y el segundo es, como decíamos antes, la expectativa, ¿no? La falta o no de anticipación y las implicaciones que tiene esa falta o no de anticipación en las expectativas, ¿no? Por lo tanto, la manera en la que estemos vinculados a eso que hayamos perdido y la manera en la que esperemos o no la permanencia o no de eso que hemos perdido va a ser lo que principalmente marque la morfología del duelo, ¿no? Este es el quinto punto del decálogo. La morfología del duelo dependerá del vínculo y dependerá de las expectativas. Bueno, creo que va quedando claro que para mí el duelo está en muchas partes de nuestra vida, por lo tanto la perspectiva del duelo en terapia para mí es un continuo, ¿no? Siempre que doy la bienvenida a los pacientes en consulta, la perspectiva del duelo atraviesa un poco el acompañamiento que hacemos en consulta. ¿Por qué? Porque está en muchas partes y además porque nos ayuda mucho a poder conceptualizar lo que le está pasando al paciente y a poder también acompañarlo de una forma adecuada, ¿no? Atendiendo a ese proceso emocional que esté viviendo, sea del tipo que sea, ¿no? Y os lo voy a explicar con la siguiente diapositiva. Me gusta mucho mencionar la teoría de los sistemas, que muchos de vosotros y vosotras la conoceréis, como paralelismo de este abordaje en el duelo, ¿no? Ya sabéis que esta teoría nos habla de que todos los seres humanos pertenecemos a diferentes sistemas, el sentimental, el laboral, el social, el familiar, ¿no? Como el más importante, digamos, ¿no? En el que el primero nos movemos. Y cualquier cambio en estos diferentes sistemas, cualquier cambio como protagonizado por nosotros como individuos, marca y condiciona la necesidad de un cambio en el resto, ¿no? De una necesidad de una reestructuración en el resto, ¿no? Por lo tanto, para mí, esta teoría y esta perspectiva del duelo atraviesa muchos de los procesos que yo acompaño, ¿no? Al mismo tiempo, como el duelo es un proceso de adaptación emocional, se vive en muchísimas circunstancias de malestar emocional, ¿no? Incluso aunque no sea explícito o incluso aunque no esté asociado de una forma muy evidente con una pérdida, ¿no? Al final es un proceso de adaptación que vemos en muchísimas circunstancias vitales, ¿no? También entender este tipo de problemas psicológicos emocionales desde este punto de vista evita o nos distancia de esta patologización en la que a veces podemos caer, ¿no? Con los diagnósticos o entendiendo el problema de la persona como algo a solucionar necesariamente y no como una respuesta adaptativa del organismo de la persona que necesita enfrentarse a una realidad, a un desafío, a un evento estresante o a lo que sea, ¿no? Y luego también siento que proporciona un marco estructurado, ¿no? Para comprender qué le está pasando, por qué le está pasando, cómo se conceptualiza eso que le está ocurriendo y cómo podemos acompañarlo, ¿no? Desde la compasión, desde el entendimiento, desde la aceptación y sobre todo desde la necesidad de dejar que los procesos ocurran como naturalmente necesitamos que ocurran, ¿no? Obviamente con cierta contención cuando es necesario, evitando pues, que sea demasiado disfuncional o que sea demasiado desbordante, pero dándole espacio al dolor y al malestar para que pueda existir y pueda hacer su trabajo, ¿no? Ahora en un rato vamos a ver cuál es el trabajo de ese malestar. Así que el punto 6 de este decálogo sería que el duelo funciona, mejor dicho, como paradigma integrador de la terapia. Los psicólogos y las psicólogas tenemos la grandísima suerte de comprender las emociones desagradables como un lenguaje, ¿no? Son un poco el filtro que nos facilita entender el mundo, ¿no? Nosotros sabemos esto y nos pasamos el día contándole a la gente que esto funciona así, ¿no? Las circunstancias a las que nos enfrentamos se pueden entender en general como circunstancias neutras que van a ser condicionadas por las emociones que sentimos ante esas circunstancias, ¿no? Es como ese filtro que nos desvela que nos explica, mejor dicho, lo que nos está pasando, ¿no? Si muere un buen amigo, lo que vamos a sentir es mucho malestar seguramente, mucha tristeza y un montón de emociones que nos van a avisar de que lo que nos ha pasado es algo trágico, es algo desagradable para nosotros, que implica una serie de cosas que necesitamos atender y cuidar para poder reponernos, ¿no? Si no sintiéramos ese malestar, entonces tendríamos un problema, porque no podríamos entender exactamente lo que ha sucedido, no podríamos entender las implicaciones de lo que ha sucedido, ¿no?
Así que las emociones son nuestras aliadas, incluso las que son desagradables, ¿no? He traído las principales emociones que se viven en un proceso de depresión, que es diferente de un proceso de duelo, pero porque quiero incluso darle a un fenómeno como la depresión, quiero darle este sentido adaptativo funcional, ¿no? Para comprender por qué existe y por qué nos pasa, ¿no? Por ejemplo, esa tristeza, el vacío, la desesperanza es una alerta, digamos que es como cuando tenemos fiebre, ¿no? Es como la alerta que nos indica que algo está pasando, que necesitamos atenderlo y que algo nos está movilizando, ¿no? El sentido adaptativo de la pérdida de interés, por ejemplo, en el ocio, sería que nos concentraríamos en actividades esenciales para la supervivencia, ¿no? Es verdad que estos sentidos adaptativos vienen de muy atrás, ¿no? Es como lo más primitivo de nuestro repertorio conductual, pero irnos tan atrás sí que nos permite comprender por qué lo sentimos, ¿no? La pérdida de apetito, por ejemplo, sirve para conservar recursos, ¿no? Para no arrasar con todos, ¿no? El insomnio para estar en modo alerta. La agitación, la irritabilidad nos sirve para prepararnos para la acción, para distanciarnos de algo que no nos gusta, que nos hace mal, y los pensamientos de muerte es una forma muy extrema de escapar del malestar, ¿no? A veces es difícil comprender qué función adaptativa tiene algo como eso si el objetivo principal de una función adaptativa es sobrevivir, ¿no? Bueno, pues es escapar cuanto antes de ese malestar, una opción que por supuesto nunca es bienvenida, ¿no? Aún así, este compendio de síntomas tan desagradables a mí me ayudan a entenderlo desde esta perspectiva, me ayudan para comprender que no son algo a evitar, ¿no? Que no son algo que no son nuestros enemigos, ¿no? Sino que nos sirven de aliados, ¿no? Y entender el duelo como tal es otra de las cosas que quiero dejar muy claras en esta formación. El duelo es ese proceso que nos permite integrar lo perdido, ¿no? Entonces, si lo evitamos, no vamos a poder integrar lo que ha sucedido, ¿no? Estas emociones desagradables sirven para movilizar recursos que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a este tipo de circunstancias. El cuerpo y la evolución son muy inteligentes, ¿no? Lo han hecho por algo. Así que este punto 7 del decálogo es que las emociones desagradables del duelo son el camino que me permite procesar el duelo. El ser humano, además, no es capaz de sentir una misma emoción o una serie de emociones durante todo el rato. O sea, no somos capaces de estar en el malestar todo el tiempo, pero tampoco somos capaces de estarlo en la alegría o en las emociones agradables más extremas o más favoritas, ¿no? Para nosotros. Tenemos en nuestro repertorio conductual una tendencia a autorregularnos, incluso de los momentos más agradables que podemos experimentar, de las mejores noticias que podemos recibir. Lo que viene después seguramente será una autorregulación de esa emocionalidad para poder vivir en armonía y en equilibrio, ¿no? No estamos preparados para estar arriba todo el tiempo. Pero la buena noticia de esto, que no parece muy bonito, es que tampoco estamos listos para estar abajo todo el tiempo, ¿no? Incluso de las circunstancias vitales más extremas y más desagradables, tampoco podemos experimentar el malestar como respuesta a esas circunstancias durante todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, nuestra tendencia natural es a autorregularnos, ¿no? Incluso en los procesos de duelo y en otros tantos pueden coexistir emociones agradables y emociones desagradables, ¿no? Podemos estar en un proceso de duelo y disfrutar de una tarde con amigos, o salir de fiesta, o reírnos muchísimo, ¿no? O de repente desconectar durante un tiempo y no acordarnos de lo perdido, ¿no? Y eso nos da buena cuenta de cómo somos de fluctuantes, ¿no? De cómo somos de flexibles, ¿no? Y esto también me permite acompañar a los y las pacientes desde esta perspectiva, ¿no? Con el optimismo necesario, la esperanza necesaria y la seguridad y la certidumbre necesaria de que lo más probable es que el propio proceso se vaya regulando poco a poco y de forma natural, ¿no? Este espectro de colores que os he colocado en esta pantalla, en realidad me gusta compararlo, me gusta hacer un paralelismo con el espectro emocional, ¿no? Las emociones no son categorías, no son cajas, sino más bien forman parte de un continuo, ¿no? Hay un espectro en el que nos movemos emocionalmente y por ahí vamos viajando durante el día, ¿no? En cada momento del día, ¿no? Vamos a imaginar que en este espectro, a la derecha, tenemos las emociones más desagradables, ¿no? En los colores rojo, fucsia, azul, y a la izquierda tenemos las emociones agradables, ¿no? En las que
todo el mundo querría estar la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Lo cual también es muy lícito, ¿no? Que nos movamos hacia allí o que hagamos cosas para estar allí, ¿no? Y vamos a imaginar que el malestar, que es una emocionalidad más o menos sostenible, que no nos impide el funcionamiento natural, aunque sea muy desagradable, vamos a imaginar que ese malestar se sitúa más o menos en el color azul, aproximadamente, ¿ok? Cuando conectamos con ese malestar, lo intuitivo, lo que nos pide el cuerpo, es huir, ¿no? Es irnos de ese malestar y dirigirnos hacia la parte izquierda del espectro, ¿no? Volver a la emocionalidad agradable. Y como digo, es natural y también es sano poder hacer cosas para volver a conectar con cosas agradables. Lo que ocurre es que desde la psicología sabemos que luchar contra el malestar nos hace saltar a ese otro extremo del espectro, ¿no? Al extremo del sufrimiento. Es decir, si no dejamos que el malestar haga su trabajo, si no dejamos que nos acompañe de una forma saludable y que nos dé pistas de lo que necesitamos, yo siempre digo que debajo de una emoción desagradable hay una necesidad insatisfecha y que poder conectar con esa emoción desagradable nos permite conectar e identificar la necesidad insatisfecha y hacer algo para satisfacerla. Si no le damos tiempo y espacio a ese malestar, lo que vamos a hacer seguramente será saltar al sufrimiento, ¿no? A un malestar mucho más profundo, mucho más incapacitante y desde el que, por supuesto, no es imposible salir, ni muchísimo menos, pero puede que nos resulte un poco más difícil, ¿no? Hay una frase muy popular que dice que el malestar es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no estoy muy de acuerdo con esta idea, porque invita a pensar que el sufrimiento es casi como una elección, ¿no? Como si nosotros quisiéramos estar ahí. Y no funcionamos así, ¿no? Nuestro cuerpo actúa de forma muy intuitiva cuando estamos en ese malestar para poder llevarnos a conectar con cosas más agradables, ¿no? Es el cuerpo reaccionando, son nuestras defensas activándose, ¿no? Pero aún así, aunque esa frase no sea del todo cierta, aunque el sufrimiento no sea una opción que elegimos, desde luego hay maneras de poder evitar saltar a él, ¿no? Pudiéndole darle espacio al malestar. Así que este punto 8 del decálogo es que luchar contra el malestar genera todavía mayor malestar. Yo imagino el camino del duelo parecido a lo que estamos viendo ahora en la presentación, ¿no? Un camino lleno de fluctuaciones, un laberinto lleno de curvas, a veces una enredadera, ¿no? Un hilo que se enreda en sí mismo y del que parece que es muy difícil salir, ¿no? Un laberinto, un auténtico laberinto, ¿no? Pero si os fijáis, al final de ese camino están nuestros objetivos vitales, están nuestros valores personales, todo aquello que estamos deseando que ocurra, ¿no? Volver a cierta normalidad, volver a conectar con cosas agradables, volver a sentir cierta armonía, cierta paz, ¿no? Todo eso está al final del camino del duelo, ¿no? ¿Qué pasa si evitamos el duelo? ¿Qué pasa si no le hacemos un hueco a ese dolor y a ese duelo? Bueno, pues que cuando evitamos el duelo, el camino se rompe por la mitad, ¿no? No nos permite tener salida, ¿no? De algún modo. Por tanto, necesitamos transitarlo entero, ¿no? Es como una especie de bosque en el que estamos entrando y saliendo por la puerta de entrada constantemente sin recorrerlo entero, ¿no? Y no nos damos cuenta o no caemos en la cuenta de que es justo al otro lado de ese bosque donde encontramos las cosas con las que nos identificamos, las cosas que queremos volver a sentir, las cosas que queremos lograr, ¿no? Así que de algún modo necesitamos hacer ese camino entero, ¿no? El punto 9 de este decálogo es que evitar el malestar me aleja de mis propios objetivos y de mis propios valores vitales. La mayoría de personas entendemos el duelo al principio como la imagen que estáis viendo en la presentación, ¿no? Una especie de mancha que ocupa demasiado espacio y que con el paso del tiempo cada vez se va haciendo un poco más pequeña, ¿no? Esta es un poco la idea que tenemos todos intuitivamente de cómo es un proceso de duelo o de cómo es un proceso de recuperación de un malestar cualquiera, ¿no? De cualquier tipo de malestar emocional o psicológico. Sin embargo, el proceso de duelo se parece un poco más a esta segunda imagen, ¿no? Si os dais cuenta, la mancha ocupa siempre el mismo espacio y, sin embargo, somos nosotros los que vamos construyendo algo más grande alrededor del duelo, ¿no? Alrededor de esa mancha que veis en el dibujo. El proceso de duelo consiste en esto, en sembrar fuera de la mancha, ¿no? En vivir alrededor de esa mancha, en hacer ese espacio alrededor de lo que es el duelo y poder experimentar cosas alrededor de lo que es la pérdida, ¿no? Y de lo que supone la pérdida en nuestra vida, ¿no?
Por lo tanto, el último punto de este decálogo, que es para mí la gran conclusión de esta formación, es que el duelo consiste en hacerle un hueco al dolor. No tanto en evitarlo, no tanto en tratarlo como un obstáculo, no tanto en pasarlo y superarlo y ya está, ¿no? El concepto de superar el duelo también daría para otra formación, sino más bien el poder construir alrededor de ese duelo algo que sea valioso para nosotros, que merezca la pena, que sea útil, que tenga significado y que no nos haga necesariamente olvidar o perder de vista aquello que hayamos perdido, ¿no? Sino dejarle un espacio a eso para conectar con eso, pero un espacio que no nos incapacite y que no lo cubra todo, ¿no? Como en ese dibujo que veíamos. Así que hasta aquí la formación con Mundo Psicólogos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero de corazón que esta formación te ayude, os ayude para poder acompañar mejor a vuestros pacientes, para también acompañaros mejor a vosotros mismos y vosotras mismas en vuestros propios procesos de duelo. Y espero también que esta perspectiva del duelo, esta perspectiva tan amplia, os sirva para conceptualizar otros malestares de otros de vuestros procesos y os ayude para hacer un trabajo amable y sobre todo que dé espacio al malestar como merece. Muchas gracias.